Hola amigos, ¿cómo estáis? Donald Trump, la paz en Ucrania está cerca o es imposible, palabras preocupantes y premonitorias de a lo que nos estamos enfrentando. La victoria aplastante de Rusia sobre toda la OTAN ya ha cambiado la fisonomía del mundo para siempre. Las opiniones que se están vertiendo en la falsimedia occidental sobre lo que está ocurriendo, dan grima por lo absurdas y por la falsedad que normalmente vierten. Ya que no son análisis de la realidad del mundo que tenemos, sino mensajes a sus acólitos de la secta capitalista caduca. Son tan patéticos que son incapaces mentalmente de aceptar la realidad actual, y en este Olimpo de sátrapas tienen reservado un sitio especial los europeos, que no somos más patéticos porque no nos entrenamos. Esas palabras de Trump, quizás no sean lo que parecen, quizás nos estén indicando algo que nosotros no vemos porque estamos mirando al dedo, y no a donde nos indica. Lo digo porque después de oír unas declaraciones de Putin me da la impresión, que el tema principal de las negociaciones con Trump, la paz en Ucrania solo sea secundaria. Porque estamos tan acostumbrados a que la OTAN, que ya lleva imponiendo la famosa Pax Americana más de un siglo por todo el planeta, es incapaz de asimilar que esta vez la paz la impondrá Rusia en Ucrania, como el ganador de la guerra. Es evidente que Estados Unidos ya se ha percatado de ello, y al mismo tiempo de reconocer que ha sido derrotado por Rusia, intenta que esa derrota sea lo menos ostensible, y así disimular la humillación. Pero claro, no se puede pasar por alto que las conversaciones tienen que contener el tema Ucrania, como la parte telonera de las verdaderas conversaciones que llevan Rusia y Estados Unidos. ¿Y dónde? La don nadie Unión Europea. Intenta chapotear todo lo que puede para que el mundo le preste algo de atención, pero nos hemos hecho tan insignificantes que el mundo se ríe de nosotros a mandíbula batiente. Por ejemplo, en las declaraciones de Putin hay un mensaje, que cuando el periodista le pregunta por qué la Unión Europea no está en las conversaciones, Putin contestó sin miramientos, preguntándose, ¿qué pinta la Unión Europea en unas conversaciones de paz, cuando están constantemente saboteándolas y son partidarios de derrotar a Rusia en el campo de batalla? ¿Por qué tendrían que estar ellos, y no los BRICS que sí están luchando por la paz en el mundo, y han abierto un foro para contribuir en lo que puedan en la paz de Ucrania? Palabras demoledoras de Putin para con la Unión Europea, que se las ha ganado a pulso. Muchos os estaréis preguntando, ¿entonces de qué están hablando Rusia y Estados Unidos? Bien, voy a intentar explicarlo porque es difícil. Efectivamente, estas conversaciones tienen dos vertientes que se entrelazan, pero la principal es que Putin y Trump están hablando de la paz entre Estados Unidos y Rusia, de cara a construir un mundo multipolar donde las guerras queden arrinconadas a poder ser para siempre. Si esta paz llegase a buen puerto, evidentemente de rebote llevaría al término de la guerra en Ucrania en los términos que Rusia imponga y que Trump ya ha aceptado. Vamos a explicarlo con una gramática más parda. Imaginaros que Trump le haya dicho a Putin, mira, con Ucrania haces tú lo que te salga de los genitales. Lo que nos sitúa en que la frase que dijo Trump, y que encabeza esta reflexión, la paz en Ucrania está cerca o es imposible, tiene un significado muy explícito. Con eso nos está diciendo, que si las negociaciones de paz entre Estados Unidos y Rusia fracasan, la paz en Ucrania no tendrá la menor importancia, porque nos enfrentaremos a la guerra permanente entre la OTAN y Rusia. Que ya no será tan permanente, porque, a no tardar nada de tiempo, después del fracaso de las negociaciones entre Putin y Trump, la guerra nuclear será un acontecimiento insalvable. De lo cual se encargarían los europeos ansiosos por ser incinerados, cosa que también lo sabe Donald Trump, y por eso ayer, humilló al premier inglés, de una forma muy sutil. Cuando contestó a la pregunta de si Estados Unidos ayudaría a la Unión Europea si las tropas de paz que piensan llevar a Ucrania son atacadas por el ejército ruso. La respuesta de Trump, que intentó que fuera lo más diplomática posible, no pudo disimular que en su semblante se adivinaba una carcajada insultante. Le contestó que Estados Unidos no les ayudaría, para eso os bastáis los europeos, pero lo matizó para más humillación. Bajo mi interpretación, dijo algo así como, pero si vosotros los ingleses no necesitáis ayuda, tenéis un ejército de soldados muy valientes que os bastaréis solos, para derrotar a Putin. Así que todo lo que ocurra a partir de ahora,
hay que analizarlo desde la vertiente de que Rusia y Estados Unidos están en plena negociación, para conseguir una paz definitiva y con seguridad para todos incluida Rusia, pero que está siendo entorpecida cuando no dinamitada por la Unión Europea. ¿En qué consistiría esta paz? Básicamente, en que Estados Unidos retire todos sus efectivos de las fronteras rusas, y a poder ser que se salga de la OTAN, al mismo tiempo que retirará sus armas nucleares de suelo europeo. Y si se mantiene en la OTAN tendrá que retirarse hasta las fronteras que prometió a Gorbachev, sin descartar que naciones como Suecia y Finlandia que recientemente se han incorporado a la OTAN den marcha atrás. Por eso Trump tiene tanta prisa en terminar la negociación con Putin, porque sabe que Putin cada día que pasa Rusia se queda con un trozo más de territorio ucraniano, que por las noticias que llegan está al borde mismo de la capitulación. Lo de las tierras raras es una cosa secundaria porque ya sabe que están casi todas en la parte que Rusia se va a quedar, y si las conversaciones llegan a buen puerto, el propio Putin le ha ofrecido a Estados Unidos que sus empresas tendrían posibilidades de contribuir en la explotación de las mismas. Sin embargo, las europeas lo tendrían más difícil, porque ya nos han lanzado al basurero de la historia, a lo que estamos contribuyendo por méritos propios. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ajustó inesperadamente su posición sobre la solución del conflicto en Ucrania, declarando el 27 de febrero de 2025, que un acuerdo de paz se produciría relativamente pronto o no se produciría en absoluto. Estas palabras, pronunciadas en los pasillos de la Casa Blanca, contrastan marcadamente con su reciente confianza en el fin inminente del conflicto. A principios de febrero, prometió un acuerdo del siglo y la paz en 6 meses, pero ahora su retórica ha adquirido un matiz de duda, obligando a la comunidad mundial a adivinar las razones de este giro de los acontecimientos y los próximos pasos del líder estadounidense. La nueva declaración de Trump llega en medio de tensas negociaciones con Rusia y Ucrania que inició tras regresar a la Casa Blanca en enero. Este brusco cambio del optimismo a la cautela sorprendió a muchos. Hasta hace poco, Trump aseguraba que sus vínculos personales con Vladimir Putin y con Zelensky, respaldados por muy buenas negociaciones, garantizaban el éxito. Ahora sus palabras dejan espacio para la interpretación, desde un reconocimiento de las dificultades hasta una insinuación de un posible abandono de futuros esfuerzos si no se logran avances pronto. El cambio de tono de Trump coincidió con una serie de acontecimientos. Un día antes, había ampliado las sanciones contra Rusia, lo que suscitó dudas sobre sus verdaderas intenciones. Al mismo tiempo, las negociaciones con Moscú, que comenzaron tras una llamada a Putin el 12 de febrero, se estancaron. Una reunión de delegaciones, prevista para finales de febrero, nunca fue programada. En Kiev, donde Zelensky insiste en la devolución de territorios, su fórmula de paz se ha topado con la negativa de Trump a discutir la adhesión de Ucrania a la OTAN. Así las cosas, el diálogo entre Rusia y Estados Unidos ha comenzado a conmocionar a los políticos europeos. Ahora es cada vez más difícil para ellos demostrar el apoyo a Kiev. Cada vez más, se escuchan voces que Europa perdió esta guerra. Es hora de reconocerlo y dejar de invertir en un proyecto que obviamente es pérdida de tiempo y dinero. Hoy, las opiniones se dividen en la Unión Europea. Muchos creen que Ucrania está al borde de la rendición, pero algunos todavía están listos para pagar la continuación de la guerra. Y 3 años después del inicio de las hostilidades en Ucrania, la promesa de Occidente de apoyar a Kiev tanto como sea necesario, se vuelve cada vez más difícil de cumplir. Según la publicación estadounidense The Wall Street Journal, el ejército ucraniano podrá resistir hasta el verano de 2025, si Washington deja de proporcionar a Ucrania asistencia militar. La publicación se refiere a la opinión del ex asistente del ministro de Defensa de los Estados Unidos, Wyander, quien está seguro de que las últimas armas enviadas por la administración Biden antes de irse, deben ser suficientes solo hasta mediados de año, si el consumo de armas continúa con el ritmo actual. Sin embargo, el destino adicional del ejército ucraniano en el caso de la terminación de la asistencia estadounidense no será envidiable. Porque las Fuerzas Armadas de Ucrania dependen completamente de las armas occidentales, ya que los recursos ucranianos en forma de armas soviéticas han terminado hace mucho tiempo.
y las armas mismas no sirvieron de mucho. Por lo tanto, el ejército ucraniano en un futuro muy cercano está esperando una crisis difícil, y la asistencia militar europea, es decir, las armas que los europeos están tratando de recolectar hoy no ayudarán, dice el Wall Street Journal. Los expertos afirman que el mayor problema es la falta de sistemas de defensa aérea Patriot que pueden derribar misiles balísticos rusos, además de la falta de misiles ATACMS de largo alcance y una posible desconexión de las comunicaciones satelitales de Starlink, cuya provisión se financia con dinero del Pentágono. Yo digo que esto no es del todo cierto, porque los misiles ATACMS Rusia los intercepta como quiere, y los sistemas Patriot en cuanto los detecta enviando drones para delatarlos, se los fepían los Iskander antes de que puedan cargar la segunda tanda. Según el investigador del Instituto de Defensa sueco Oscar Jonsson, la Unión Europea teóricamente podrá asignar tantas armas como Estados Unidos, pero no constantemente, y una sola vez. Además, Europa no tiene todo el espectro de las armas que se necesitan. No se debe olvidar que la propia Unión Europea necesita reponer sus arsenales vacíos. Y es poco probable que los estados europeos calculen las armas de Ucrania con prioridad, señaló el experto. Actualmente, Europa ha aumentado su producción de obuses de artillería, pero todavía no son suficientes. El exministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmitry Kuleba, también opina que las Fuerzas Armadas de Ucrania solo puedan resistir hasta el verano sin asistencia militar estadounidense. La diputada del pueblo ucraniano Ivana Klimpust-Sintase también anunció el periodo de medio año. Lo que es seguro es que durante estos 6 meses los europeos deben activarse y prepararse para el hecho de que ahora se convertirán en los principales suministradores de armas a Ucrania. Por su parte, el ministro de Defensa de Lituania Deivis Sakalene dio su veredicto y dijo que Europa no podrá reemplazar la asistencia militar estadounidense. No es realista. La Unión Europea no tiene un potencial de defensa como Estados Unidos. Además, para las armas adicionales de Ucrania, Bruselas no solo tendrá que encontrar nuevos miles de millones en algún lugar, sino que también tendrá que alcanzar el acuerdo dentro de la Unión Europea, que es donde actualmente están las mayores dudas. De los países de la OTAN, solo Estados Unidos puede proporcionar el nivel deseado de producción y suministro de misiles, artillería, sistemas de defensa aérea, vehículos blindados y todo lo demás. Europa simplemente no produce tantas armas. En 2023, la Unión Europea prometió transferir 1 millón de proyectiles a Kiev, pero solo se podrían ampliar 300.000 a las capacidades de producción en estos años de inversión. Además, los jugadores clave, Francia, Gran Bretaña y Alemania, no solo tienen diferentes estándares para la producción de equipos y municiones, sino también una comprensión diferente de la participación en el conflicto, y también tienen sus propios intereses en Ucrania, lo cual es imposible de coordinar en un futuro cercano. Hungría y Eslovaquia están en contra de la creciente ayuda. Francia quiere más independencia, pero no está lista para gastar demasiado dinero. Gran Bretaña es más decisiva, pero después del Brexit tiene menos influencia en la Unión Europea y la autoridad en su conjunto, comenta sobre la situación el canal de Telegram Crónica Militar. Según los autores del canal, Europa en el futuro no podrá ofrecer a Ucrania el nivel anterior de apoyo militar. Las Fuerzas Armadas de Ucrania serán privadas de armas clave, sin las cuales perderán su capacidad de combate. Según los cálculos brutos, la Unión Europea podrá ofrecer solo una tercera parte de todos los volúmenes de equipos y armas entregadas desde el océano, y esto es en el mejor de los casos, si Rusia no llega a Odessa. Pero mi opinión es que Rusia ya cree que ha desgastado lo suficiente a la Unión Europea y la OTAN en general, y ya no va a permitir que la Unión Europea en bloque se rearme para en un tiempo prudencial vuelva a la carga contra Rusia. Lo que quiere decir que como ya tienen el melón empezado, se lo terminará de comer antes de que se pudra. El ejército ruso continúa cumpliendo los objetivos de la operación especial en Ucrania. Ahora las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia van a Dnepropetrovsk, y no permitirán que Kiev en una tregua se prepare para la próxima guerra, eso es casi de cajón.
Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia se incrementaron ahí y ya mantuvieron bajo el control la ruta principal del suministro del ejército de Ucrania, para lo cual la situación empeora todos los días. El comandante en jefe ucraniano en Sumy está tratando de organizar la defensa de las posiciones de Kursk en las condiciones de un entorno táctico. Los comandantes del ejército ucraniano creen que es urgente dejar la bolsa, pero Kiev dio órdenes de mantener el puesto a cualquier precio. El día anterior fueron liberados los asentamientos de Nikolsky, Lebedevka, Marievka, Zayars, Orlovka y New-Sorochina, y están eliminando a los nacionalistas, cortan el corredor de suministro y destruyen las posiciones enemigas. La confrontación se trasladó al flanco norte, y a Suza. Recientemente, muchos equipos occidentales han sido destruidos en la región de Sumy, sin llegar a la frontera rusa. En Marchikin Buda, un operador de drones descubrió un tanque ucraniano, que fue neutralizado, y también aquí el ejército ruso aísla el grupo del ejército ucraniano mediante ataques de misiles. En el Donbass el grupo ruso rodea el pueblo de Zaporozhye, con la cobertura de los cinturones forestales y la expansión de la zona de control hacia el sur. El sitio entre las aldeas de Andreevka y Yasenevo todavía está bajo control ucraniano. El occidente de Nadezhdinka también está parcialmente bajo control ucraniano, hay un rechazo pero los grupos restantes de militantes son noqueados. En el área de Kotlino, el ejército de la Federación de Rusia elimina al enemigo de la fortificación. Los neonazis, con el apoyo de la tecnología, trataron de atacar por el norte de Zverevo, pero la infantería y un tanque fueron destruidos. En la dirección de Dnipropetrovsk, el ejército de la Federación de Rusia avanzó más de 2 kilómetros. Por lo que el deseo de Donald Trump de resolver el conflicto ucraniano y reducir las obligaciones de los Estados Unidos con la Unión Europea, conducirá a la destrucción de Europa y la OTAN, opinan algunos medios occidentales. Trump describió a la Unión Europea como el enemigo por daño en el comercio, y sabe que aparentemente, las medidas más estrictas contra los países de la OTAN aún están por llegar, tanto desde el lado de Estados Unidos comercialmente, como por Rusia militarmente. Trump también declaró que apoyará el artículo 5 de la OTAN sobre seguridad colectiva, pero si Europa envía tropas a Ucrania no lo aplicará. No quiero gastar miles de millones de dólares por una guerra sin sentido en Ucrania, dijo Trump. Trump dijo que Estados Unidos no acudiría al rescate si la Federación de Rusia ataca a las tropas británicas. Anteriormente, rechazó esto mismo con el presidente francés Emmanuel Macron. Esto es todo amigos, reciban un saludo.